En la década de los 2000, científicos encontraron la civilización perdida de Lemuria. Ellos nos dieron un mensaje advirtiéndonos de un mal aterrador viviendo en los océanos. Es realmente escalofriante. Esta es la historia. Hemos desatado algo inquietante. Ahora mismo estoy rompiendo muchas de mis propias reglas al publicar esta cuenta en un canal en internet bajo un alias. En mi larga y, me atrevo a decirlo, distinguida carrera como periodista de investigación independiente, nunca he tomado una acción así, publicar algo bajo el anonimato. Tampoco he publicado un artículo sin antes verificar y repasar mi información. De hecho, solo tengo una fuente para la mayoría de las historias que pienso contar. Un hombre tildado de inconformista y lunático por las autoridades, las personas en el poder que se empeñaron en silenciar. Confieso que fui muy cínico cuando escuché por primera vez las extravagantes historias del viejo marinero, ya que nunca he creído en el mundo sobrenatural y he basado todas mis creencias en hechos científicos contundentes. Pero los acontecimientos recientes me han hecho cambiar de opinión, y mi fuente es un hombre en quien he aprendido a confiar. Aún así, desearía poder tener la oportunidad de investigar más a fondo las acusaciones y obtener pruebas concluyentes, pero por desgracia me temo que mi tiempo aquí es limitado. El gobierno podría perseguirme si no lo ha hecho. Sin duda, ellos tienen el incentivo de silenciarme. Pero durante mi carrera me he enfrentado a muchos burócratas insignificantes, policías secretos y dictadores de pacotilla. Los gobiernos ya no me asustan, pero lo que yace ahí abajo en el mar azul profundo sí que lo hace. Seguro que ustedes conocen lo que es la talasofobia, es decir, el miedo persistente e intenso a las aguas profundas del océano. Eso nunca me afectó demasiado. En el pasado, mi mente racional habría atribuido estos miedos a una respuesta evolutiva, o al resultado de ver tantas películas de tiburones salvajes, pero la verdad es que nunca me imaginé que nuestros océanos albergaran tantos secretos oscuros y males casi incomprensibles para la humanidad. Algunos dicen que la ignorancia es algún tipo de bendición, pero yo nunca he seguido esa filosofía. De hecho, siempre me he enorgullecido de mi sed de conocimiento y mi pasión por la búsqueda de la verdad. Por eso me hice periodista después de todo. Pero dado lo que he aprendido y el horror absoluto que ahora ha invadido mi mente consciente, me pregunto si todo esto ha valido la pena, ya que no puedo volver atrás ni borrar este conocimiento de mi memoria. Tampoco puedo escapar del poder oscuro que me ha tensado con su gélido control. Al final del día me siento obligado a grabar y contar esta historia aterradora, aunque sea lo último que haga en este mundo. Ahora, ¿qué puedo decir de Jack Brady? Mi intrépido informante y una leyenda de la comunidad oceánica que lo arriesgó todo para contarme la verdad. Jack tenía poco más de 70 años cuando lo conocí. Era un hombre con una vida plena a sus espaldas, pero aún así lleno de una férrea determinación y desafío, visibles incluso bajo su mirada hastiada y su piel arrugada. Me cuesta creer que solo haya pasado un mes desde que el viejo Jack me contactó por correo electrónico para solicitar una reunión. Él insinuó que tenía una historia muy importante que quería compartir conmigo, y solo conmigo. Al parecer, había escuchado algunas de mis revelaciones anteriores, y creía que yo era el hombre indicado para este trabajo. Confieso que casi lo descarté, y borré el correo no solicitado sin pensarlo. Recibí muchos mensajes falsos y provocativos dada mi carrera. En las vagas descripciones de Jack sobre los secretos de los 7 mares, francamente me sonaba a pura tontería. Pero no lo hice. Yo no borré el correo. En cambio, envié una respuesta para concertar una reunión. Yo no puedo explicar por qué exactamente. Digamos que fue instinto periodístico. Pero me llegó el olfato una historia y tenía que seguir la pista. Sin embargo, no fui a la reunión a ciegas. Como siempre, hice mi debida diligencia e investigué a Jack antes de ir a verlo.
Pronto descubrí que mi fuente había tenido una vida interesante y una carrera variada, aunque su pasión por el mar era constante. Nació y creció en una familia católica irlandesa en Boston. Jack dejó su hogar para unirse a la Marina a los 18 años y pasó los siguientes 5 en el servicio. Tras su baja honorable, nuestro héroe trabajó como buzo en las Indias Occidentales durante varios años, antes de que un incidente no especificado lo obligara a renunciar repentinamente y buscar una nueva carrera. Su historia laboral fue bastante vaga a partir de entonces, al menos según el registro oficial. Anteriormente, trabajó para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o también llamada la NOAA, durante casi 4 décadas, aunque noté que Jack figuraba oficialmente como contratista independiente en su plantilla. No estaba claro qué trabajo hacía Jack Brady para esta agencia gubernamental aparentemente mundana y sin importancia. Pero su correo electrónico insinuaba claramente que la NOAA formaba parte de una conspiración mayor. Pero, ¿qué era lo que ocultaban? El correo electrónico inicial de Jack no proporcionaba detalles, pero sí me enviaba varios hipervínculos que llevaban artículos oscuros y aparentemente inconexos. Yo leí la conexión de noticias, revistas científicas y artículos de Wikipedia que abarcaban desde monstruos marinos bíblicos hasta la ciudad perdida de la Atlántida, y también de los sonidos submarinos inexplicables. Solo pude ver un nexo entre estas historias, la pasión de toda la vida de Jack Brady, los 7 mares. Nos conocimos en un bar de mala muerte en un barrio portuario, de esos donde los clientes te miran con recelo al entrar. Yo encontré a Jack sentado en la barra con un gran vaso de whisky en la mano. Su aspecto era el que esperaba. Jack era un hombre corpulento, no con sobrepeso, pero bien formado. Observé una vieja cicatriz en su mejilla derecha, y como sus profundos ojos azules estaban fijos a pesar del alcohol que ya había consumido. Jack me saludó con frialdad, estrechándome la mano con firmeza y asintiendo con la cabeza. Él me ofreció una bebida que yo rechacé cortésmente y me indicó que me acercara a una mesa en un rincón, donde dijo que podíamos hablar en privado. Por alguna razón él se negó a dejarme grabar nuestra conversación, así que hice todo lo posible por taquigrafiar sus palabras. Empecé haciéndole preguntas sobre su crianza y sus inicios profesionales, solo para conocer al veterano, pero sus respuestas fueron solo breves y concisas. Había crecido en una familia de marineros y aprendió a navegar desde que era muy pequeño. Jack me habló poco sobre su tiempo en la marina. Solo mencionó que sirvió como marinero en un destructor y fue desplegado en el mar de China Meridional durante la caída de Saigon. Estaba claro que no quería hablar de su vida personal y familiar, pero sí que quería contar una historia de su época trabajando como buzo de rescate en las Bahamas. El 13 de julio de 1982, nunca olvidaré esa fecha. Sé que es un cliché, pero ese fue el día que cambió mi vida para siempre, ya que esa mañana recibí una llamada de la policía de Nassau pidiéndome ayuda con la recuperación de un cuerpo en alta mar. Era un pescador que había reportado haber visto un cadáver de pie en aguas poco profundas. Él dijo, ¿ah? ¿De pie? Interrumpí confundido. Así es, tenía los pies recubiertos de cemento. Una auténtica porquería de los mafiosos durmiendo con los peces, ya sabes. Pero ahora estaba de pie, dijo Jack. Yo levanté una ceja sorprendida. Vaya, esto es muy raro, ¿no lo crees? Dije. No, la verdad es que no. En aquel entonces estábamos en medio de la ruta de narcotráfico más transitada del hemisferio occidental. Los narcotraficantes se peleaban y los cadáveres acababan en el agua. La recuperación de tales cuerpos era bastante común, pero las circunstancias, sin embargo, eran extrañas. Pero solo cuando me metí en el agua me di cuenta de que algo no iba bien. Jack respondió con un simple encogimiento de hombros antes de continuar tomando otro trago de su whisky. ¿Y cómo podría hacer eso? Pregunté ahora con más interés. Bueno, era un día caluroso, con temperaturas de más de 32 grados centígrados.
El agua debería haber estado tibia, pero cuando me sumergí estaba helada. Recuerdo que temblé al salir a la superficie. Esto no tenía sentido, pero a partir de ese momento todo se volvió aún más extraño. Hizo otra pausa para tomar otro trago de licor fuerte. Supongo que Jack necesitaba el coraje holandés para continuar y noté cómo palidecía. Verás, el cuerpo no estaba a gran profundidad, solo a 20 o 30 metros. No estábamos lejos de la orilla y el agua era cristalina, así que pude ver el cuerpo desde la superficie. Así que a pesar de las señales de advertencia, yo me sumergí. Como dije anteriormente, el agua estaba increíblemente helada, pero había algo más. Oh, sí, no habían peces en los alrededores. Yo he trabajado con muchos cuerpos recuperados, y cuando un cadáver permanece bajo el agua durante un tiempo prolongado, atrae a los carroñeros. Los peces carroñeros llegan primero, y los depredadores más grandes los siguen en cuanto huelen sangre en el agua. Sé que la naturaleza sigue su curso y en poco tiempo no quedó nada más que hueso y cartílago, pero en esta inmersión no se veía nada vivo. No, al menos. Todo esto me desconcertó, dijo él. Ok, dije. Yo estaba un poco confundido por el rumbo que estaba tomando la historia, pero también me intrigó. Noté que la voz de Jack había bajado y parecía reacio a continuar su relato, así que tuve que animarlo un poco. Por favor, continúa, susurré. Jack rompió el contacto visual conmigo, mirando fijamente su vaso antes de continuar. Como dije, me zambullí y vi el cuerpo de cerca. Ya te conté que tenía los pies incrustados en cemento. No sé quién carajos le hizo eso, pero supongo que tenía sus razones. El cuerpo era de un hombre, medía 1,80 de altura, pero eso fue todo lo que pude saber de la víctima. Tenía la carne raspada y la carne podrida. No había evidencia de algún animal que se hubiera alimentado de él, pero aún así, el cuerpo del hombre se estaba desmoronando. La descomposición era avanzada y parecía que el cadáver había estado en el agua durante mucho tiempo, pero esto carecía de sentido, ya que el cuerpo solo había sido visto y reportado esa mañana. La víctima no estaba en aguas profundas y era visible desde la superficie, así que era imposible que pasara desapercibido durante tanto tiempo. Me desconcertó el estado del cuerpo, pero mi principal preocupación era cómo sacarlo a la superficie. Yo sabía que necesitaría equipo especializado y me preparaba para ascender de nuevo y regresar a mi bote. Pero entonces lo vi y yo me quedé paralizado. Él me dijo, ¿Qué fue lo que viste?, pregunté con impaciencia. Jack terminó el resto de su bebida antes de responder con la voz temblorosa al hablar. Los ojos de este chico muerto estaban cerrados y de repente se abrieron. Abrió los párpados y me miró fijamente. ¡Santo cielo! Esos ojos no se parecían a nada que hubiera visto en toda mi vida. Eran tan negros como el azabache y sin alma. Unos ojos verdaderamente monstruosos. Yo me quedé paralizado un buen rato sin poder creer lo que veía. Pero había algo más. El cadáver abrió la boca y reveló un enorme agujero negro, que me pareció un portal al mismísimo infierno. Le entró agua por la boca y creo que intentaba gritar, pero el sonido se apagó bajo el agua. No podía mover los pies, pero el monstruo me alcanzó con sus huesudas manos como garras. Por suerte estaba fuera de su alcance, pero me tambaleé hacia atrás y caí al fondo marino. Esta cosa seguía gritando, intentando desesperadamente alcanzarme mientras sus ojos negros ardían de puro odio. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Salí de ahí como un rayo y nadé de vuelta a la superficie, dejando a este monstruo furioso atrapado en el fondo marino. Por supuesto que informé a la policía de Nassau sobre lo que había visto, y el detective que investigaba me miró como si yo estuviera loco. Empecé a pensar que me lo había imaginado todo, que yo lo había alucinado y que me estaba volviendo completamente loco. Yo dudé de mi propia cordura, pero la policía envió a otro buzo y supongo que tuvo una experiencia similar a la mía. De hecho, creo que se lastimó durante la inmersión cuando el monstruo le atravesó el traje y la piel. Después de eso, la situación se agravó. Las autoridades locales no sabían qué hacer con esa criatura, así que llamaron a un experto de Estados Unidos.
No sé con certeza qué sucedió después, pero creo que el gobierno estadounidense extrajo a la criatura y lo transportó de vuelta a Estados Unidos. Yo no puedo decir el por qué y francamente no quiero saberlo. El primer relato de Jack terminó en ese punto. Confieso que mi primer instinto fue echarme a reír a carcajadas, pero por suerte me contuve tras leer la tensa expresión corporal de Jack. Me di cuenta de que no intentaba engañarme ni hacerme perder el tiempo deliberadamente. Sí, su historia sonaba ridículo y sin duda imposible, pero parecía creer de verdad que este incidente había ocurrido. Imaginé que había alucinado el encuentro con los no muertos en el fondo del mar. Quizás había algo tóxico en el agua, o tal vez sufría de trastorno de estrés postraumático, o también llamado TEPT, por su servicio militar. En cualquier caso, yo no le creí. En ese momento no sabía qué decir, quedándome literalmente sin palabras ante lo absurdo de la historia de este hombre. Al final, fue él quien rompió el incómodo silencio, pues parecía poder leerme la mente. «¿No me crees, cierto? ¿Crees que yo te estoy llenando de mentiras?», él exclamó con frialdad. Me miró directamente a los ojos mientras hacía una pregunta capciosa y de repente me sentí muy incómodo. Lo lamento, Jack, pero no es tan creíble. Mira, yo soy un periodista profesional y no ando tras fantasmas, ni demonios, ni nada paranormal. Ese no es mi enfoque, le respondí. Él sonrió con suficiencia y negó con la cabeza, pero mantuvo el contacto visual con él. «No te preocupes, la verdad es que no esperaba que me creyeras, al menos no al principio, y no tengo ninguna prueba física de esta historia, pero tengo muchas más historias que contarte y las pruebas los respaldan. Con gusto compartiré todo lo que tengo, pero aprecio que se requiere un acto de fe de tu parte. Si quieres irte, hazlo, yo no te lo reprocharé, no hay problema, pero si quieres indagar más, tienes mis datos de contacto. Ahora, si me lo disculpas, necesito otra copa», él me dijo. Yo salí del bar poco después con la cabeza dando vueltas por el extraño encuentro. Había visto y oído cosas locas durante mi carrera, pero nunca nada como la historia de este hombre. Normalmente descartaría cualquier historia paranormal sin más, pero había algo en Jack Brady que me impresionó. No parecía el típico fantasioso ni chiflado, y no pude evitar la sensación de que había algo de real en esa historia. Así que investigué el incidente de las Bahamas, pero no encontré nada que respaldara la versión de Jack. Mis intentos de contactar a la policía fueron en vano, pero entonces él afirmó que las autoridades encubrieron el incidente. Encontré un artículo breve en un periódico archivado que confirmaba que se había reportado un cadáver en ese lugar en la misma fecha. Pero lo que me pareció interesante fue que no hubo artículos de seguimiento en el periódico, lo cual cabría esperar de una investigación en curso. Tenía experiencia en este campo y todo el asunto olía a encubrimiento y a ocultación mediática. Creo que esto fue lo que me convenció de volver a contactar con Jack y concertar una segunda reunión. Seguía sin creer que se hubiera topado con un ghoul no muerto en la costa de las Bahamas, pero sí creía que tenía una visión de un mundo de secretos y conspiraciones. Así que nuestro siguiente encuentro tuvo lugar una tarde soleada en el puerto deportivo. Mientras los dos caminábamos en el embarcadero y contemplábamos el mar, Jack estaba deseando enseñarme su velero. Era un Nautilus de 7 metros, bellamente construido y mantenido, cuyo nombre estaba pulcramente estampado en el casco. «Vaya, esto es una belleza. ¿Acaso me invitarás a salir hoy?», dije con entusiasmo, notando el orgullo de Jack. El rostro de ese hombre palideció al oír la pregunta y me pregunté qué había dicho mal. Obviamente lo decía de broma. Hubo una pausa tensa antes de que él finalmente respondiera y noté una terrible tristeza en su voz al hablar. «Verás, chico, yo no he salido al mar desde que me jubilé. Dudo que vuelva a hacerlo. La verdad es que debería vender este viejo barco, pero no soporto separarme de él», dijo. Yo no supe cómo responder a esta afirmación, pero guardé la información para futuras consultas. Fueran reales o imaginarias las experiencias de Jack, parecía evidente que sufría un trauma importante. Nosotros caminamos de vuelta por el embarcadero y nos sentamos en un banco bajo el cálido sol.
Fue entonces cuando Jack me contó sobre su cambio de carrera tras el incidente de las Bahamas. El trabajo en Nassau fue un buen trabajo, claro, vi cosas malas, pero también salvé a mucha gente e hice algo bueno. Era un lugar hermoso para vivir, un verdadero paraíso tropical. De no haber sido por el incidente, podría haberme quedado allí indefinidamente, pero ver algo así te cambia la vida. Fue como si me abrieran los ojos y de repente pudiera ver a través del espejo. También me intrigó el experto al que habían llamado para lidiar con la criatura que encontré. El hecho de que hubieran enviado un equipo desde mi país sugería que no se trataba de un incidente aislado y que nuestro gobierno sabía lo que realmente ocurría bajo la superficie. Y como resultó, mis sospechas estaban bien fundadas, dijo él. Yo empecé a hacer preguntas a través de mis contactos militares. Supongo que fue una tontería meterme en asuntos oscuros y agencias gubernamentales sombrías, pero por suerte los hombres de negro no vinieron a arrestarme ni a enviarme a una prisión aislada. De hecho, todo lo contrario, porque recibí una llamada ofreciéndome trabajo. Él dijo. Jack continuó. Yo arqueé una ceja, pero no pude evitar emocionarme al escuchar esta revelación. ¿Acaso esta era una conspiración del gobierno que tanto ansiaba escuchar? La llamada era de un tal señor Smith. Y no bromeo, ese era realmente su nombre. Andrew Smith trabajaba para la NOAA, que a simple vista era un puesto de funcionario bastante aburrido. Pero Andy dirigía un departamento que no figuraba oficialmente en los registros. De hecho, el gobierno federal negaba y sigue negando su existencia. La sección que dirigía Smith se llamaba la Unidad de Investigación Especial Oceánica. De nuevo, este es un nombre inofensivo, pero lo que hace esta unidad es bastante extraordinario, dijo. ¿Entonces, este tipo te dio un trabajo?, pregunté. Sí, se enteró de que había estado haciendo preguntas y me investigó. Supongo que él vio algo en mí y pensó que podía ayudarlos. Era el experto que habían traído para lidiar con el Goa'uld en las Bahamas. Su equipo capturó y contuvo con éxito a la criatura antes de entregarla al ejército. Él no sabe qué le pasó después, ni yo tampoco. ¡Demonios! Esa cosa aún podría estar encerrado en el Área 51, por lo que sé. Pero mi intuición era la correcta. Habían muchos misterios y fenómenos inexplicables en los océanos del mundo, y la OSIU se encargó de investigarlos, respondió Jack asintiendo. Él dedicó los siguientes minutos a explicarle la estructura y las competencias de la unidad de investigación, también a describir sus primeros años trabajando en la agencia. Empezó como investigador junior, pero pronto ascendió de rango bajo la tutela de Smith. Durante este tiempo fue enviado por todo el mundo a diversos casos relacionados con incidentes extraños y avistamientos en todos los océanos del planeta. Jack confirmó que la mayoría de estos informes eran bulos, mitos locales o tenían alguna explicación lógica. La unidad podría pasar años sin ninguna actividad paranormal o críptica legítima, y los legisladores amenazarían constantemente con recortar su financiación. Pero entonces un caso real saldría a la luz y las autoridades tomarían nota. La historia que me contó aquella tarde soleada en el puerto deportivo fue breve pero inquietante, pues describió avistamientos de una entidad conocida simplemente como el nadador. Este empezó como otra leyenda, así que al principio pensamos que era pura tontería. Hay relatos del nadador a lo largo de la historia que se remontan a la época del Imperio Romano. Lo interesante, sin embargo, es que la misma historia se repite en diferentes culturas y civilizaciones de todo el mundo. En todos los relatos, los detalles eran inquietantemente similares. Los marineros hablaban de un solo nadador, un hombre de piel bronceada, a veces sin ropa, otras veces con prendas o incluso en traje de baño, pero siempre se le veía en alta mar. Es decir, a veces este tipo estaba a cientos de kilómetros de la costa más cercana, demasiado lejos para que cualquier ser humano pudiera nadar. Cuando lo avistaron, nunca hay otros barcos cerca ni indicios de cómo acabó en mar abierto. Es raro, ¿no? Pero la cosa se pone aún más rara. Los capitanes de muchos barcos han intentado salvarlo,
pero todos los intentos de llamarlo o incluso sacarlo del agua han fracasado. Este hombre o entidad permanece inconsciente y simplemente sigue nadando, dijo Jack. ¡Guau! Contesté sin más palabras. Esta leyenda era realmente extraña y bastante escalofriante, pero parecía un simple mito. Claro que Jack tenía más que añadir. Yo me hice cargo del caso durante el invierno de 1988, tras recibir informes sobre el avistamiento del nadador en el Atlántico, todo a unos 320 kilómetros al este de las Bermudas. El señor Smith no me dio mucha credibilidad a los informes, pero aún así me envió a investigar. Me subí a una fragata de la Marina que patrullaba y nos permitieron usar un helicóptero de reconocimiento para buscar a este ente. Honestamente, fue pura suerte que lo encontráramos, dado que solo teníamos una ubicación aproximada, pero lo encontramos, y esta vez yo tengo las pruebas, dijo. En ese momento Jack sacó su teléfono del bolsillo y me mostró un video. El metraje original era granulado y áspero. Parecía haber sido grabado con una videocámara de los 80s, probablemente convertido posteriormente a un archivo de video digital. Al parecer el video se había filmado desde un helicóptero sobrevolando mar abierto, y podía escuchar el estruendo de las palas del rotor por los altavoces del teléfono. El helicóptero volaba con mal tiempo y las aguas grises estaban agitadas, con fuertes olas que surgían y rompían con violenta intensidad. De repente el camarógrafo hizo un zoom y fue entonces cuando lo vi. El solitario nadador estaba boca abajo y vestía un bañador rojo brillante. No le podía ver la cara, pero su comportamiento fue extraordinario. Lo observé con asombro mientras nadaba contra las olas y sin entrar en pánico y de alguna manera manteniéndose a flote. Esa cosa no levantó la vista cuando el helicóptero lo sobrevoló ni reaccionó a las llamadas de los altavoces. En cambio siguió nadando, incluso cuando las olas amenazaban con arrastrarlo. Ahora la cámara enfocó al hombre durante varios segundos antes de alejarse. A continuación el camarógrafo examinó el horizonte, confirmando que no había tierra, ni otros barcos, ni aviones a la vista. Solo podía ver el océano infinito en todas las direcciones, y entonces la grabación terminó abruptamente. Yo levanté la vista de la pantalla y vi a Jack observándome atentamente. ¡Guau! ¡Qué locura!, repetí, pero no di más detalles. Las imágenes eran convincentes, pero no podía garantizar nada que fuera esto un montaje. «Oye, ¿y descubriste qué cosa era?», pregunté. «No, es un caso sin resolver hasta el día de hoy, pero tengo mis teorías», confirmó Jack sacudiendo la cabeza. «¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles?», dije con genuino interés. Jack hizo una breve pausa, pareciendo estar sumido en sus pensamientos mientras miraba hacia el mar. «¿Has escuchado alguna vez la leyenda del judío errante? Es una fábula medieval sobre un hombre que se burló de Jesús en la cruz. Luego fue condenado a caminar por la tierra hasta la segunda venida». Él me dijo. «Sí, creo que me suena muy familiar», confirmé. «Bueno, creo que el nadador es su equivalente náutico. Alguna vez fue mortal, pero cometió un grave pecado. Ahora está condenado a nadar por los océanos del mundo hasta el fin de los tiempos. No se cansa y no puede hundirse y nunca puede detenerse. Nadie puede ayudar a esta pobre alma. Así que debemos abandonarlo a su suerte», dijo. Yo me sentí mal tras escuchar la teoría de Jack. No era religioso y hacía años que no entraba en una iglesia, pero había algo realmente escalofriante en la idea de un alma perdida, un hombre maldito, exiliado de la tierra y condenado a surcar los crueles mares del mundo por toda la eternidad. Nuestro segundo encuentro terminó poco después, cuando Jack me dijo que me pusiera en contacto con él si quería saber más. Volví a investigar después del encuentro. Hay numerosas menciones y relatos del nadador o del hombre nadador a lo largo de la historia y en todo el mundo, así que eso es cierto, pero no pude encontrar el video que Jack me había mostrado en internet. No creía que el video estuviera manipulado. Es posible que fuera un montaje. El hombre que nadaba simplemente podría haber sido lanzado desde el helicóptero y luego recuperado después de grabar la película, ¿no? Pero ¿por qué arriesgarse con tan mal tiempo?
Simplemente no cuadraba algo. Sin embargo, para entonces ya estaba enganchado y no perdí tiempo en organizar mi siguiente encuentro con Jack. Así que para nuestra tercera entrevista, él me invitó a su casa, lo cual interpreté como una buena señal, ya que sin duda significaba que me estaba ganando su confianza. El hombre vivía en un pequeño y sencillo departamento de una sola habitación no lejos del puerto. El piso estaba ordenado y bien cuidado, pero era muy básico. Observé las diversas botellas de licor apiladas en la cocina y me pregunté si Jack tendría problemas con la bebida. En cualquier caso, me ofreció un café que yo acepté con gusto. Nos sentamos en su pequeña sala y me fijé en la colección de libros usados en las estanterías. Como era de esperar, Jack poseía muchas publicaciones sobre navegación e historia naval, pero vi otras ediciones sobre temas tan diversos como religión, filosofía y mitología. También me sorprendió ver un ejemplar impecable de la Biblia del rey Jacobo en la mesa de centro. Este hombre no me había parecido religioso, pero quizás lo que había vivido le había hecho cambiar de perspectiva. Por mi parte me intrigaba, pero seguía siendo cínico. Las extravagantes historias de Jack aún no me convencían. Observé cómo Jack configuraba su televisor para transmitir un video desde su teléfono y me impresionó un poco ver a un hombre de su edad con conocimientos de tecnología. No me reprodujo el video de inmediato, sino que me ofreció una explicación. Lamento no poder compartir este archivo contigo. Lo mismo ocurre con las imágenes del nadador. No se supone que deba tener estos videos, y desde luego no tengo permitido mostrárselos a los periodistas. Estoy infringiendo varias leyes federales con solo hablar contigo ahora. Llámame sin compromiso si quieres, pero no quiero pasar el resto de mi vida en una prisión. Sin embargo, si muero y cuando eso pase, esa será otra historia. Con gusto le pasaré todas las pruebas que tengo con la condición de que revele esta historia abiertamente cuando yo muera, dijo él. Sí, está bien, respondí sin saber muy bien qué más decir. Él se acercó antes de preguntar lo siguiente. Bueno, amigo, seguro que has oído hablar de la ciudad perdida de la Atlántida, ¿o no? Dijo. Esta vez yo no pude evitar reírme de lo absurdo de su pregunta. Sí, claro que sí. No me digas que ya la encontraron, dije. Jack compartió mi diversión riéndose amigablemente mientras respondía. No, me temo que no. Eso habría coronado mi carrera, ¿no lo crees? No, la verdad es que no. No encontramos la Atlántida, pero sí descubrimos y exploramos otra ciudad legendaria perdida bajo las olas. Una ciudad antigua cuya mera existencia desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad. Él me dijo. Con esa introducción críptica pulsó el botón de reproducción en su teléfono y el video se transmitió en la pantalla del televisor. Lo que vimos fueron imágenes de una cámara submarina, aparentemente acoplada a un pequeño submarino. Este es un vehículo submarino operado a distancia o ROP. Las imágenes se tomaron en 1996 y la tecnología era de vanguardia en aquel entonces, mencionó Jack. La película continuó mientras el submarino navegaba por aguas oscuras y se encontraba claramente muy por debajo de la superficie, con la principal fuente de iluminación proveniente de las luces fijas a su estructura. El submarino continuó su descenso hacia una gran cantidad de edificios de piedra que inexplicablemente se extendían por el fondo marino. El sitio era extenso y pude ver varios edificios más pequeños con techos planos que rodeaban tres grandes estructuras piramidales. Claramente estábamos observando una ciudad perdida en el fondo del océano, abandonada hace mucho tiempo por los seres humanos y abandonada a criaturas marinas y depredadores de aguas profundas. Yo seguí viendo las extraordinarias imágenes, atónito y fascinado por lo que yo presenciaba. Nunca había visto un lugar como este, y no pude evitar preguntarme lo siguiente. ¿Dónde se grabaron estas imágenes? Fue en la meseta de las Mascareñas, al noroeste de Madagascar y al oeste de las Chaches. Este lugar está a unos 150 metros bajo el nivel del mar, dijo él. Se me cayó la mandíbula mientras seguía mirando la cámara del sumergible mientras se acercaba a la pirámide más grande de la ciudad perdida, de quizás 15 a 20 metros de altura,
y construida con escaleras que ascendían a sus cimas. Oye, no soy un experto en historia antigua, pero nunca he escuchado hablar de una ciudad perdida en esa región, dije. Oh, claro que no lo habrías hecho, por supuesto. No hay registros escritos oficiales de la existencia de esta civilización. De hecho, todos los registros históricos y geológicos indican que esta ciudad no debería estar allí. Y sin embargo, Bank, aquí está, dijo él. ¿Y qué aprendieron sobre este sitio? ¿Por qué nunca se hizo público el descubrimiento? Pregunté con impaciencia. Sinceramente no sabemos demasiado. Los arqueólogos no pudieron explicar la estructura ni las pirámides. Dicen que los diseños de los edificios incluyen elementos de varias civilizaciones antiguas, tales como egipcia, maya y camboyana. Parece que esta ciudad hundida es anterior a todas estas. Podría tener unas decenas de miles de años, y aún así, las estructuras están extraordinariamente bien conservadas. En cuanto a por qué no lo hicimos público, bueno, las razones se aclararán, dijo él señalando hacia la pantalla mientras el Rob descendía por una pequeña entrada abierta que conducía al interior de la pirámide sumergida. Yo observé atentamente cómo el submarino teledirigido navegaba por un estrecho pasillo dentro de la pirámide, con sus faros iluminando el camino a medida que se adentraba en las entrañas de la estructura. Pero lo que realmente me interesó fueron las imágenes en mosaico que se exhibían en las paredes del pasillo, imágenes que aparentemente narraban la historia perturbadora y violenta de esta civilización perdida. Yo vi representaciones de sacerdotes con hábitos en la cima de las pirámides, bajo la lluvia torrencial que caía sobre ellos mientras los hombres santos usaban cuchillos y dagas para masacrar a prisioneros encadenados, y podía ver la sangre de sus víctimas fluir hacia el agua. En la siguiente imagen vi veleros sobre las olas y marineros arrojando por la borda los cuerpos de esclavos o prisioneros a las aguas oscuras. Pero lo más escalofriante, lo que me dejó helado, era el monstruoso depredador bajo la superficie que se alimentaba de estos cuerpos humanos. La enorme criatura parecía una serpiente marina con escamas verdes cubriendo su cuerpo. El monstruo tenía 3 cabezas. La representación de la bestia era escalofriante, pues vi 3 pares de ojos rojos y ardientes, con 3 bocas llenas de dientes afilados como cuchillas. Jack seguramente notó mi sorpresa al ver estas horribles representaciones, y me sorprendió al relatar un versículo bíblico. Es el que hace hervir las profundidades como una olla, hace del mar una olla de ungüento. No hay en la tierra otro como él, quien ha sido creado sin temor. Él contempla todas las cosas altas, es rey sobre todos los hijos del orgullo. Él es el Leviatán y este es su reino, dijo él. Yo di un respingo mirando a mi compañero con asombro, pero no me dio más detalles, sino que me indicó que siguiera observando. Finalmente, el sumergible salió del largo pasillo y entró en una enorme cámara en el centro de la pirámide. Se me heló la sangre cuando la cámara enfocó y vimos lo que yacía en esta cámara de los horrores. Dentro de la pirámide se encontraban los huesos de cientos, si no de miles de seres humanos. Las pirámides estaban decoradas con calaveras, cuyas cuencas vacías miraban acusadoramente hacia la pequeña embarcación que había invadido su tumba olvidada. Yo aparté la mirada de la pantalla con disgusto y miré a Jack, quien terminó el video antes de girarse para verme. Mira, existen leyendas sobre un continente perdido, llamado Lemuria, que supuestamente se ubicaba en lo que es hoy el Océano Índico. Se descartó como un mito, pero ahora hemos descubierto pruebas de su existencia. Parece que esta ciudad sin nombre fue la capital de la civilización perdida. Como puedes ver, sus líderes y sacerdotes practicaban sacrificios humanos a gran escala, pero por horribles que fueran sus masacres, parece que sí tenían un propósito: alimentar al Leviatán, dijo él. Yo arqueé ambas cejas con incredulidad y lo fulminé con la mirada. Él levantó las manos a la defensiva antes de responder. La verdad es que no estoy tratando de justificarlo, pero los lemurianos estaban a merced de la bestia, dijo. ¿Hablas de Leviatán?, pregunté confundido.
Sí, así es. Nuestros antropólogos han estudiado las pinturas que dejaron su gente. Los lemurianos creían que era necesario ofrecer sacrificios a la bestia de las profundidades, para así mantener a salvo su civilización. Parece que este sistema funcionó durante un buen tiempo, pero al final la bestia triunfó y su ciudad fue tomada por el mar. Dijo, no, eso no es posible. No hay criatura como esa en los océanos del mundo. Simplemente es imposible, exclamé al llegar finalmente a mi límite. Jack sonrió con complicidad y asintió con la cabeza. Hubo un tiempo en el que le habría creído, pero estoy seguro de que saben que se ha explorado menos del 20% del océano, y en realidad tenemos muy poca idea de lo que hay ahí. Ok, lo entiendo, pero no creo que un monstruo así pueda existir. ¿Una serpiente de 3 cabezas? ¡Ja! ¿Dónde están las pruebas? Fue mi respuesta defensiva. Bueno, resulta que tengo otra historia que contarte. Te pido que te reserves tu opinión hasta que hayas visto y escuchado todo lo que tengo que decir, dijo Jack con sus ojos azules, llenos de una intensidad ardiente. Yo negué con la cabeza incrédulo. Parecía que me estaban llevando por un camino sinuoso y no me agradaba. Pero aún así, él me tenía con la mirada y no podía irme sin escuchar todo el relato. Verás, hubo un extraño incidente a principios de la década de los 2000. De hecho, se difundió ampliamente en su momento. La noticia se difundió antes de que tuviéramos la oportunidad de ocultarla. Pero por supuesto, el público no se enteró de toda la historia, dijo él. Ah, sí, claro, repetí, y mi cinismo regresó al cuestionar una vez más toda esta empresa. Creo que Jack captó mi tono, no lo demostró y continuó su relato. Para noviembre del 2003, un equipo de investigación marcó a un tiburón blanco hembra de casi 3 metros frente a la costa suroeste de Australia. 4 meses después, los registros mostraban que el tiburón se sumergió abruptamente 600 metros con un pico de temperatura de 0 grados. Luego desapareció sin dejar rastro. Poco después, la marca apareció en la orilla, pero no había rastro del tiburón. Los investigadores supusieron que un animal grande emergió por debajo del tiburón blanco y lo arrastró hasta el fondo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué animal pudo haber capturado y eliminado a un tiburón de casi 3 metros de altura? Me preguntó. Yo me encogí de hombros con desdén antes de responder. ¿Tal vez un pez más grande?, dije. Jack se rió divertido. Sí, es una buena idea. Creen que era un tiburón blanco más grande o posiblemente una orca. No había una respuesta definitiva, pero esta teoría le agradó a la mayoría de la comunidad científica. Pero había más que no se hizo público, datos más ocultos. Verás, el tiburón de casi 3 metros no fue la única criatura marina marcada que terminó sin vida. En total, 4 tiburones blancos murieron en esa parte del océano en cuestión de meses. El más grande de ellos era un macho de 5 metros. 2 orcas adultas también fallecieron. No se recuperaron los rastreadores en todos los casos, pero las grabaciones mostraban que todos estos animales fallecieron de la misma manera. En los 6 casos, fueron arrastrados por algo que se encontraba debajo de ellos. Tras decir eso, yo abrí los ojos de par en par al ver la conexión mental, pero seguro que no podía ser cierto, ¿verdad? Incluso si todos esos animales hubieran fallecido, debía haber una explicación lógica, ¿o no? Lo que hicimos fue preparar una especie de trampa, chico. Obtuvimos el cuerpo de un tiburón blanco de 3 metros y medio recién fallecido. Luego lo atamos a una boya a 50 metros bajo la superficie, justo en medio de la zona de caza del depredador desconocido. Además, instalamos cámaras submarinas para monitorear la situación y con suerte poder avistarlo, dijo Jack. Yo sentí que mi corazón latía más rápido en mi pecho mientras lo empujaba por más. ¿Y qué fue lo que sucedió?, pregunté. Jack sonrió como si disfrutara, manteniéndome alerta. El cadáver del tiburón estuvo flotando en el agua durante 3 días, chico. 3. Estábamos a punto de darlo por perdido y soltarlo, pero entonces ocurrió. Él dijo. Una vez más su teléfono reprodujo otro video en su televisor.
Este video era corto, apenas de 10 segundos, fue muy rápido. Un momento estábamos mirando hacia abajo a través de la cámara submarina, hacia el oscuro abismo, y de repente algo enorme emergió de las profundidades, impulsándome hacia arriba, hacia la cámara. Solo pude ver brevemente a la bestia, pero sus horribles rasgos eran inconfundibles. El depredador gigante que emergió de la oscuridad tenía 3 cabezas con 6 ojos rojos ardientes y un trío de mandíbulas abiertas lleno de muchas filas de dientes afilados, dijo él. Yo me encogí en el asiento soltando un grito de sorpresa mientras mi mente, asustada, intentaba comprender lo que acababa de ver. El video se cortó un segundo después. La pantalla se volvió oscura al instante, suponiendo que la cámara había sido tragada por las fauces de este monstruo. Aunque el monstruo solo apareció en cámara unos breves segundos, Jack pudo mostrarme una imagen fija. El agua estaba oscura y la imagen borrosa, pero pude ver claramente al depredador en todo su espantoso esplendor. Era una pesadilla de dientes y furia, con 3 fauces enormes que parecían entradas al mismísimo infierno. Oh, y esos ojos, eran 6 rojos como la pólvora, pero también con una malicia inteligente. Nunca había visto a una criatura así, pero yo no pude evitar reconocer el marcado parecido con las representaciones de la ciudad hundida. Yo salí de la casa de Jack poco después, todavía aturdido y con el estómago revuelto. No programé otra reunión, pero murmuré algo sobre ponerme en contacto mientras me dirigía a la puerta arrastrando los pies. Jack me dejó en claro que tenía más información que compartir conmigo, pero creo que sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había visto y escuchado. Confieso que me serví una copa fuerte al llegar a casa, y me costó un poco tranquilizarme. Pero una vez que recuperé el aliento, empecé a pensar con lógica y las dudas regresaron. Las imágenes que había visto en el departamento de Jack eran inquietantes, sí, pero desde luego no eran concluyentes. Los videos de la ciudad submarina y la bestia de 3 cabezas podrían haber sido montados o creados por ordenador. No sé por qué Jack o cualquier otra persona se habría tomado tanta molestia, pero no podía descartar esa posibilidad. Si Jack me estaba diciendo la verdad, entonces debía haber una evidencia que lo respaldara. Registros, datos, declaraciones de testigos, etcétera, etcétera. Tal vez él tenía acceso a esta información, pero por ahora no podía estar seguro de nada. Me dije a mí mismo que esto tenía que ser una tontería, y que Jack Brady me estaba tomando el pelo. Todos mis instintos profesionales me decían que yo me marchara, que cortara el contacto con Jack y que abandonara la investigación, pero había algo más profundo en mi interior que me lo impedía. No era solo la corazonada de que estaba buscando una historia importante. Claro, esto formaba parte de ello, pero lo que había aprendido había despertado algo dentro de mí. Llámalo miedo primario o reflejo evolutivo, pero empezaba a creer que Jack, él tenía razón, y que realmente había algo perverso y aterrador en las profundidades del océano. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Yo no dormí bien las noches posteriores a nuestro tercer encuentro, pero cuando finalmente me quedé dormido, me acosaron visiones vívidas y aterradoras. En la primera pesadilla me vi hundiéndome en el abismo, impotente, mientras descendía a la oscuridad hacia un pozo aparentemente sin fondo. La luz se desvaneció mientras el agua llenaba mis pulmones, pero en mi sueño no me ahogaba y sentía una paz muy extraña. No me malinterpreten, era aterrador sentirme tan indefenso. Estar rodeado de agua infinita mientras me hundía lentamente en un abismo casi infinito, pero había belleza en esas profundidades, una sensación de asombro y maravilla al contemplar la gloria de la naturaleza. Por desgracia, la paz que sentía en mi estado de ensoñación no duró. Lo vi de reojo, girando bruscamente la cabeza para ver a la criatura abalanzándose hacia mí. Yo intenté gritar mientras el monstruo acortaba distancias rápidamente. Pateé con todas mis fuerzas, pero no pude escapar. Se me heló la sangre mientras el agua hervía a mi alrededor, y entonces vi a la criatura. Era una criatura de pesadillas, surgida de las profundidades del infierno.
Era el maldito Leviatán, el horror de las profundidades que venía a devorar mi carne y a reclamar mi alma. Yo grité y pateé con todas mis fuerzas, pero no sirvió de nada, pues las tres bocas hambrientas luchaban por entrar en sí con el privilegio de devorarme por completo. Yo tuve la reacción habitual ante la pesadilla, despertarme gritando y empapado en sudor. Fue una pesadilla terrible, pero supongo que su origen fue incierto. Yo había visto imágenes del Leviatán durante mi último encuentro con Jack, y me habían dado un susto de muerte, así que me pareció natural tener pesadillas con esta cosa. Pero los horrores que sufrí la noche siguiente fueron más difíciles de explicar. Una vez más me sumergí en una pesadilla submarina, esta vez en el fondo del océano. No sé qué profundidad estaba, pero al mirar hacia arriba no pude ver la superficie. De hecho, la única luz en este infierno sumergido provenía de criaturas marinas y flora fluorescente dispersos en el fondo. La oscuridad que me rodeaba y el agua helada me helaba hasta los huesos. Yo no quería estar ahí. Este no era un lugar para mortales. Yo intenté nadar desesperadamente hacia arriba, pero no podía moverme. Empecé a entrar en pánico al mirar hacia abajo, con el corazón latiéndome con fuerza al ver que mis pies, ¡oh santo cielo!, mis pies estaban atrapados en el cemento, igual que el ghoul que Jack había encontrado en las Bahamas hace tantos años. Yo luché con todas mis fuerzas por liberarme, pero fue en vano. Finalmente yo me agoté, llegando a la aterradora conclusión de que estaba atrapado en este infierno acuático. Pero lo peor estaba por venir. De repente, la temperatura del agua a mi alrededor subió drásticamente, pasando de congelada a hirviendo en cuestión de segundos. Y un instante después, el agua oscura que me rodeaba se tornó roja como la sangre, mientras una densa nube carmesí me rodeaba. Yo me atraganté cuando una sustancia tóxica se abrió paso por mi garganta, y supuse que lo que había contaminado el agua del océano era veneno puro. Yo recé para despertar, pero la pesadilla aún no había terminado. Mis ojos se acostumbraron cuando la nube roja se abrió y algo emergió de atrás. Era una criatura que se arrastraba por el fondo del océano. Mi cuerpo se tensó al ver la entidad oscura avanzar hacia mí. Yo no podía moverme ni gritar. Tenía los pulmones llenos de agua de mar, pero ahogarme era imposible. Este habría sido mi destino preferido, pero algo mucho peor me esperaba. Me resulta difícil describir la horrible entidad que emergió de la niebla roja. Adoptó la forma física de un hombre, pero estaba seguro de que no era humana. Caminaba por el fondo marino como si perteneciera a este lugar, ajeno a las corrientes y la intensa presión que lo rodeaba. No podía verle el rostro. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que tuviera uno. Solo vi una figura oscura deslizándose hacia mí. Una figura sombría que parecía tener control total sobre este entorno hostil y estaba completamente concentrada en mí, un intruso humano en su reino. Yo no pude distinguir su rostro, pero cuando la entidad se acercó, vi sus ojos ardientes, unos como orbes, los cuales iluminaban la oscuridad, pero en lugar de atraer luz a los lugares más oscuros, su fuego solo trajo horror a mi corazón. Yo luché una vez más contra los zapatos de cemento que me sujetaban firmemente, mientras mis gritos eran ahogados por el agua que corría, y la monstruosa entidad seguía acercándose con sus horrendos ojos quemándome, mientras la oscuridad que traía consigo lo consumía todo. Fue entonces cuando desperté con la rutina habitual, gritos y sudor frío. No pude volver a dormir esa noche, ya no me atrevía. En cuanto salió el sol llamé a Jack y quedé con él el mismo día. Para bien o para mal necesitaba escuchar el desenlace de toda su historia. Ahora me temblaba la voz cuando llamé a Jack, y estoy seguro de que captó mi incomodidad por el teléfono. En esa ocasión lo invité a vernos en mi propia casa. Normalmente no haría esto con ninguna fuente, pero justifiqué la decisión mentalmente, diciéndome que sería mejor estar en casa para asegurarme de que no hiciera trampas al presentar sus pruebas. Pero en realidad me sentía muy intranquilo y no me sentía cómodo saliendo de casa. Era una locura.
Pensándolo bien, he enfrentado desafíos importantes y situaciones peligrosas a lo largo de mi carrera, pero las pesadillas vívidas que había experimentado recientemente me habían impactado profundamente como no tienen idea. Jack llegó temprano a mi departamento, poco después de las 9 de la mañana, según recuerdo. Intenté ponerme presentable, pero yo no pude disimular las ojeras y el sudor frío en la frente. Jack lucía el mismo de siempre al llegar a mi puerta, pero con una apariencia dura que apenas ocultaba la tristeza y la vulnerabilidad que llevaba adentro. Mi visitante me miró con recelo al verme, pero no hizo ningún comentario cuando lo invité a pasar. Solo cuando ya estaba instalado y sentado en mi sala, me hizo una pregunta que, en realidad, era más bien una afirmación. «¿Has estado teniendo pesadillas, no?», él me preguntó. Yo me quedé boquiabierto al mirar fijamente a los ojos inexpresivos de Jack. Experimentando una mezcla de emociones, pasé un momento de tensión antes de poder responderle. ¿Cómo es que lo sabes?», pregunté finalmente. Jack asintió con la cabeza y bajó la mirada, aparentemente lleno de culpa. «Lo siento, amigo. Debería haberte advertido de que esto era una posibilidad. Todo el personal lo ha sufrido. Pensé que las pesadillas no te afectarían porque solo escuchas estos relatos de segunda mano, pero supongo que me equivoqué», respondió. Yo respiré hondo mientras me desplomaba en el sofá e intentaba procesar lo que me acababan de decir. Lo que Jack decía no tenía sentido. ¿Cómo podían las historias que me había contado infiltrarse tanto en mi subconsciente? Seguramente debía ser una coincidencia, pero aún así, mi trabajo era descubrir e investigar verdades incómodas, y sabía que tenía que distanciarme emocionalmente para hacerlo. Entonces, ¿por qué estaba tan enojado con Jack por exponerme todo esto? Hice todo lo posible por reprimir mis emociones negativas y mantenerme profesional y hospitalario. «Oye, ¿puedo ofrecerte una tacita de café?», le pregunté a mi invitado. Él me dirigió una media sonrisa y un guiño antes de meter la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacar una botella de whisky de 1/4 de galón. «Pensé que podríamos tomar algo más fuerte», dijo tímidamente. Levanté la ceja como de costumbre antes de mirar el reloj. «Es un poco temprano, ¿no, Jack?», dije con aire de superioridad moral. «Créeme, vas a necesitar un trago fuerte al final de todo esto. Ahora te sugiero que nos traigas 2 vasos». Jack respondió con firmeza. Me levanté del sofá a regañadientes y me dirigí a la cocina. Al principio solo tomé un vaso de chupito del armario, pero luego lo pensé mejor y tomé otro. Los dejé en la mesa del centro junto a la botella de Jack. Para entonces mi hospitalidad había llegado a su límite, pues le exigía respuestas a mi invitado. «Oye, ¿qué tienes para mí ahora?», pregunté con firmeza. Él sonrió levemente, tal vez impresionado por mi actitud directa al grano. «Bueno, tú has hecho tu debida diligencia, así que estoy seguro de que estás familiarizado con el plop», comenzó a decir. Yo pensé por un momento antes de recordar dónde había escuchado ese nombre extraño antes. Sí, creo que sí», respondí finalmente, mientras mi mente exhausta recuperaba la información almacenada. Entiendo que el bloop era un sonido submarino no identificado detectado por la NOAA a finales de los 90, ¿verdad? «Sí, así es correcto. El sonido se detectó en el Pacífico Sur en 1997, mediante un sistema de dispositivos de escucha utilizados para monitorear la actividad sísmica marina, entre otras cosas. Se puede clasificar como de frecuencia ultra baja y gran amplitud. Inicialmente se publicó la teoría de que la fuente era un ser vivo, uno que tendría un canto mucho más potente que cualquier animal conocido en los océanos de la Tierra. Oficialmente sigue siendo un misterio, pero en 2012 la NOAA declaró que el sonido era consistente con movimientos glaciares y muy probablemente causado por desprendimiento de hielo, dijo él. Yo me reí nerviosamente porque creía saber a dónde iba todo esto. «Déjame adivinar, la historia del 2012 fue un encubrimiento y realmente hay una criatura gigantesca nadando por ahí, ¿verdad?». Jack no replicó mi sonrisa y respondió con un tono más práctico. «Quizás, no puedo asegurarlo. No fue mi caso, así que no recibí información completa.
Dicho esto, es muy posible que la mancha provenga de una criatura marina enorme y aún no revelada. Hemos descubierto varios animales en las profundidades que nunca se han revelado al público, y podemos asumir que hay muchos más allá abajo, esperando a ser encontrados. Hizo una pausa para asimilar esta declaración. Pero no estoy aquí para hablarte de monstruos marinos, no esta vez. Me temo que necesito hablarte de una amenaza mucho mayor, un mal ancestral e indescriptible que, sin darnos cuenta, desatamos en nuestro mundo. Y todo comenzó con un sonido submarino no identificado, uno que nos condujo a un lugar muy oscuro. Dijo, «Suena muy siniestro». Dije intentando quitarle importancia a la situación, aunque en realidad tenía un nudo en el estómago. Él suspiró profundamente, como si no quisiera continuar, pero finalmente habló. «Muy bien. Hace 2 años, nuestro sistema de vigilancia sonora detectó una señal no identificada procedente del Atlántico Sur, todo a unas 300 millas al sur de las Islas Malvinas. Claro que ya hemos captado sonidos misteriosos antes, incluyendo el blob. La mayoría resulta tener origen natural, avalanchas submarinas, cantos de ballenas, etc. Pero este sonido no se parecía a nada que hayamos detectado antes», dijo. «La grabación inicial fue entrecortada y de mala calidad, pero algo sí estaba claro. Lo que escuchamos fue una voz humana, una voz femenina para ser precisos», dijo. Se me heló la sangre y abrí los ojos de par en par mientras miraba a Jack con asombro. ¿Cómo es posible esto?», exclamé consternado. «No teníamos ni idea, pero los altos mandos querían que investigáramos. Enviamos un barco de escucha al lugar donde se detectó la señal por primera vez, y yo formé parte de la tripulación. Navegamos hacia el sur desde Puerto Stanley y anclamos en las gélidas aguas antárticas. Encendimos nuestro sistema de hidrófonos y luego esperamos. Admito que fui escéptico y creía que volveríamos a casa con las manos vacías, pero solo estuvimos en el lugar unas pocas horas antes de que nuestros sensores captaran la señal, tan clara como el día», dijo. Dicho esto, él sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta con mano temblorosa. Su dedo estaba apoyado sobre la pantalla por un tenso momento antes de presionar y reproducir el archivo de audio. Yo me senté hacia adelante y escuché atentamente mientras la grabación comenzaba con el sonido familiar del agua corriendo. Pero después de un momento, este sonido fue interrumpido por una voz clara que hablaba en perfecto inglés. No sé cómo describir la voz con exactitud. Era claramente femenina, pero monótona y sin emoción, como si estuviera leyendo un guión. Había algo escalofriante y amenazante con su vocalización. La voz de la mujer me resultaba inquietantemente familiar, pero no lograba recordar de dónde. Proporcionaré una transcripción de la comunicación por aquí, pero excluiré ciertos detalles por razones que serán evidentes. Pero más o menos lo que dijo fue esto. «Este es un mensaje para los seres del reino mortal, para quienes habitan las tierras sobre nosotros. Tenemos las respuestas que ustedes buscan. Los misterios de la tierra y los mares pronto serán revelados», dijo la voz. Lo que siguió fue una serie de números que Jack confirmó eran coordenadas y una fecha y hora en específico, detalles que no revelaré públicamente. «Vengan a este lugar y digan estas palabras. Exi Nilo Nil Fit Sangus Meus Tibi. Ven a nosotros y todo te será revelado. Nosotros somos de la civilización de Lemuria». Jack detuvo la grabación al instante. Su cuerpo temblaba y su rostro estaba pálido. «Voy a necesitar esa bebida ahora», dijo él tembloroso. Yo obedecí sin rechistar. Le serví a mi acompañante un vaso grande de whisky y pedí uno para mí también. Compartimos una copa fuerte antes de que Jack se recompusiera lo suficiente para continuar. El mensaje se repitió durante aproximadamente 1 hora. En ese momento, nuestros micrófonos fallaron y perdimos la señal. Pero eso no fue lo más aterrador. En cuestión de minutos, la temperatura del agua subió drásticamente. Es decir, pasó de bajo cero a casi hervir, como si el mismísimo infierno estuviera subiendo a la superficie. Esto debería haber sido imposible, y sin embargo, juro que es la verdad.
Hizo una pausa para tomar otro trago largo de la bebida. Como puedes imaginar, este suceso causó mucho miedo entre la tripulación, pero afortunadamente la temperatura del agua bajó pronto y no perdimos tiempo en levar anclas y abandonar esta zona. Nuestro equipo estaba quemado, pero teníamos la grabación de audio, la cual entregamos a nuestros superiores, dijo él. Yo sentí fascinado. La historia de Jack era una locura, pero estaba pendiente de cada palabra. Y ahora sí que le creía al viejo lobo de mar. Tenía muchas preguntas, pero una en particular me vino a la mente. Oye, ¿y esas palabras qué significaban? Pregunté temblando. Jack tardó un largo y tenso momento en responder, aunque no pudo mirarme a los ojos mientras susurraba la traducción. Nada surge de la nada. Yo sangro por ustedes. Casi se me para el corazón y respiré antes de preguntar. ¿Y qué hicieron después? Jack resopló antes de tomar otro trago. Te diré lo que deberíamos haber hecho. Nada. Argumenté firmemente que el mensaje debía ignorarse. Estábamos lidiando con poderes que no entendíamos y existía una clara posibilidad de que nos estuvieran tendiendo una trampa. Las coordenadas comunicadas en el mensaje están ubicadas justo en medio del abismo Challenger. ¿Tú conoces esa región?, me preguntó. Sí, claro, respondí tras pensarlo un segundo. El punto más profundo del lecho marino, ubicado en la fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental. Creo que el Tristán fue el primer submarino en descender a sus profundidades que, en 1960, ¿y no hizo James Cameron un descenso en solitario? Así es, el pez gordo de Hollywood se hundió en él en el 2012. Ha habido varios descensos más desde entonces, aunque dudo que alguien se hunda pronto, no después de ese incidente, me dijo. ¿Qué diablos preguntó? Pregunté con los labios temblorosos. Jack ahora vació su vaso y se sirvió otro antes de responder. Andy Smith fue el exdirector de la OSIU, el cual me reclutó. Para entonces ya estaba jubilado. No nombraré a su sustituto, pero probablemente puedas descubrir su identidad investigando un poco. Basta decir que el nuevo jefe era un auténtico chico arrogante y ambicioso también. Como dije, yo me opuse a la expedición y no fui el único, pero en cada generación y organización hay algún tonto que cree poder con los dioses, que sigue traspasando los límites sin pensar en las consecuencias, y por supuesto, esta ocasión no fue la excepción, me dijo, dejando su vaso y se le formaron lágrimas de ira en los ojos mientras sostenía su teléfono con una mano temblorosa. Teníamos la hora, la fecha, el lugar y las instrucciones. Nosotros las seguimos al pie de la letra. El sumergible utilizado para esta operación se llamó el DSV Voyager. Su diseño y especificaciones se basaron estrechamente en el Limiting Factor, que ha realizado varias expediciones a las profundidades más lejanas, pero el Voyager fue modificado específicamente para esta misión y puesto bajo el control de la OSIU. La Voyager tenía una tripulación de 2 hombres, Collins y Rodríguez. Ambos eran marinos con décadas de experiencia trabajando y pilotando sumergibles. Eran profesionales y estaban entrenados para afrontar cualquier cosa imaginable, pero nada los habría preparado para el infierno al que los enviamos, como corderos al matadero. ¡Oh, pobres diablos! Jack hizo una pausa, suspirando profundamente mientras miraba su vaso. Voy a reproducir la comunicación final con la tripulación de la Voyager el día de la misión, aunque te advierto que no es fácil escucharla, me dijo. Yo me preparé sin saber muy bien qué esperar, pero dándome cuenta de que seguramente no sería nada bueno. Escuché una llamada de radio bidireccional entre el Voyager y su cuartel general en la superficie. Me recordó una conversación entre astronautas y su comando con el control en la Tierra. Houston, tenemos un problema, dijo. Esta transmisión no provenía del espacio exterior, pero los pioneros se encontraban en un entorno igual de extraño y peligroso. Sin embargo, ellos se mostraban tranquilos y profesionales, mientras entregaban sus actualizaciones, al menos inicialmente. Hemos aterrizado. Bienvenidos al fin del mundo, caballeros. Estamos a 10.920 metros bajo la superficie del océano. De acuerdo, Voyager, por favor, envíame tus actualizaciones de estado, respondió una voz masculina al otro lado.
Hemos atracado con seguridad en el lecho marino, en las coordenadas precisas proporcionadas. El casco presurizado está intacto, el entorno está estable. Estamos listos para cuando ustedes quieran, dijeron. Muy bien, gracias, dijo el oficial naval del cuartel general. Hubo una larga pausa antes de la siguiente transmisión, que supongo se debió a las conversaciones que se estaban llevando a cabo en la superficie. Finalmente el comandante comunicó sus órdenes. Muy bien, Voyager, están autorizados a continuar. Por favor, transmitan el mensaje, dijeron. Muy bien, señor, lo entendemos, dijeron los tripulantes. Un momento después escuchamos esas siniestras palabras en latín resonando por los altavoces, con el sonido amortiguado por la intensa presión, pero el sonido seguía siendo audible. Cuando dijeron la frase, la voz se repetía una y otra vez, resonando en el océano más profundo y oscuro de la tierra. Yo negué con la cabeza, con incredulidad, atónito de que alguien con autoridad pudiera ordenar una misión tan imprudente. Mientras lo hacía, miré a Jack a los ojos y me encontré con una mirada dura. Seguíamos escuchando la grabación de audio mientras se desataba el caos. Comenzó con un ruido sordo que poco a poco se fue haciendo más fuerte e intenso. «Comando, estamos recibiendo una actividad sísmica importante por aquí abajo», dijo el piloto, mientras su voz, antes tranquila, comenzaba a quebrarse. «Por favor, repita de nuevo el mensaje, Voyager». Llegó la confusa respuesta desde la superficie. Hay una segunda voz en pánico gritando desde el sumergible. «¡Oh, Dios mío! El fondo marino se está abriendo, como una puerta», dijo el piloto. «Mantenga la calma, Voyager. Pon en marcha los protocolos de emergencia», dijo Comando. «La temperatura exterior está subiendo rápidamente. El agua se está poniendo roja». «¡Oh no! ¿Qué demonios está sucediendo?», dijo el piloto. «Por favor, díganme qué ven. ¿Me copian?», dijo el comandante. «Nos están rodeando. Esas cosas vienen por nosotros». «No, no, no», dijo el piloto. «¿Qué es lo que los rodea, Voyager? ¿Qué está pasando allá abajo?», preguntó el capitán. «No son humanos. Parecen hombres, pero no lo son. Son bestias, son como demonios. Están surgiendo de las sombras. Oh, y sus ojos. Dios mío, esos malditos ojos lo ven todo», dijo el piloto. «Maldita sea, Collins, tranquilízate», dijo Comando. «No, ya es demasiado tarde para irnos. Están dentro de nosotros. Ya no podemos luchar más. Mi compañero Rodríguez ha ido. Se nos acaba el aire y la presión aumenta. ¡Santo cielo! No debimos venir», dijo. Siguieron varios segundos de gritos frenéticos y espeluznantes, y luego silencio. Solo se escuchaba estática del submarino mientras el comandante gritaba inútilmente por la línea. «Voyager, ¿me recibes? Voyager, contéstame, maldita sea», dijo Comando. En ese momento Jack interrumpió bruscamente la grabación dejándome en un silencio atónito. Mi cerebro aterrorizado tenía mucho que procesar en ese momento, pero una cosa en particular me vino a la mente. Las sombrías entidades humanoides con ojos ardientes. Los acuanautas aparentemente habían sido atacados por estas criaturas en el fondo del océano, pero yo ya estaba familiarizado con estos demonios, porque habían rondado mis sueños la noche anterior. Pasé un rato antes de que pudiera hablar de nuevo y hacer mi siguiente pregunta. «¿Qué pasó allá abajo, Jack?», pregunté. Él solo se pudo encoger de hombros antes de responder con claridad y sinceridad. «No lo sabemos con certeza. La explicación más plausible es una ruptura del casco y una implosión debido a la inmensa presión. Es posible que la tripulación haya alucinado por falta de oxígeno. No quedaría mucho después de un incidente así. Aún así, enviamos un sumergible no tripulado al lugar para buscar cualquier señal, pero no encontramos nada. Ni escombros, ni restos humanos, ni ninguna evidencia de que la Voyager hubiera estado ahí en primer lugar. Y según el registro oficial, nunca fue real. La Voyager ahora no figuraba en los registros. Collins y Rodríguez supuestamente fallecieron en un accidente de entrenamiento y todo el horrible incidente se encubrió», dijo Jack. Yo asentí con la cabeza, ya que de repente estaba de nuevo en un territorio familiar. Una misión no revelada que salió mal. Hombres buenos que habían fallecido por la negligencia de los altos mandos y un encubrimiento de los responsables. Oh, menuda primicia, incluso sin mencionar los aspectos más extraños, murmuré.
En efecto, pero lamentablemente ese no es el final de la historia. Oh, no, respondió Jack solemnemente. Sentí un vuelco en el estómago cuando esas palabras calaron hondo. El mensaje, las criaturas que emergieron de las profundidades, no van a detenerse, ¿cierto? No, no lo harán. Ese día desatamos algo, un mal ancestral que estuvo atrapado en las profundidades del océano durante miles de años. Y ahora, gracias a nuestras acciones imprudentes, este mal ahora está libre. Yo renuncié a mi puesto poco después del fiasco del abismo Challenger. ¿Era eso o acabar eliminando a mi comandante? Aún así, tengo amigos en la corporación y estoy al tanto de lo que ocurre. La actividad del último año ha sido descomunal. Desapariciones en el mar con criaturas no identificadas que emergen de las profundidades, voces incorpóreas que se escuchan en las costas, y las personas sombras avistadas en plataformas petrolíferas e islas aisladas. Ha habido tantos incidentes que la unidad ya no se da abasto. Algo aterrador está sucediendo en nuestros océanos y solo va a empeorar. Él suspiró y bajó la voz hasta convertirla en un susurro antes de dar más detalles. El resto de nuestra conversación de esa mañana está un poco borrosa en mi memoria. Recuerdo que compartimos al menos una copa más antes de que Jack se fuera a casa. Recuerdo esas palabras de despedida al acompañarlo a la puerta, con los ojos inyectados en sangre y medio enloquecidos. Cuidado con esas pesadillas, chico. Los demonios no solo rondan los mares, pueden meterse en tu cabeza si tú se lo permites. Él me advirtió, y con eso se marchó. Esa noche fue aún peor que la anterior, pues ni siquiera el alcohol me ayudó a dormir bien. Las pesadillas no fueron tan vívidas como antes, pero en su lugar me asaltaron una serie de imágenes horribles, con hombres ahogándose en el mar, sirenas que atraen a niños a tumbas acuáticas, y monstruos espantosos indescriptibles que ascendían desde las gélidas profundidades, y todo el tiempo veía a esos horribles demonios sombríos. Cada vez que cerraba los ojos, me asaltaban los orbes ardientes que tenían en lugar de ojos. Parecía que me miraban fijamente, que conocían cada uno de mis secretos y deseos más oscuros, y que explotarían cualquier debilidad posible para destruirme. Temo, sinceramente, no poder volver a descansar, no después de todos los horrores que he visto y he escuchado. Llamé a Jack a las 5 de la mañana siguiente y ya estaba despierto. Su voz sonaba extraña por teléfono, pero quedamos en vernos en el puerto deportivo poco después del amanecer. Jack me dijo que sería nuestra última reunión y que me proporcionaría todas las pruebas necesarias para publicar mi relato. Esperaba que no hablara en serio de que esta sería la última vez que nos veríamos. Pero esta historia me ha afectado como ninguna otra, infectando mi subconsciente y apoderándose de mi vida entera. No había nadie más con quien hablar de esto. Él era la única persona que lo entendía. Yo llegué al puerto deportivo poco después del amanecer, sentado en el banco durante casi una hora mientras esperaba a mi compañero. Miré al mar y vi una tormenta formándose en el horizonte lejano, con nubes grandes y olas poderosas claramente visibles. Sin embargo, en ese momento no pensé mucho en ello. Él llegó un poco tarde, lo cual no era habitual. Intenté llamarlo, pero saltó al buzón de voz. Ahí fue cuando comencé a preocuparme. Recordé en nuestra reunión anterior que el preciado yate de Jack estaba atracado en el puerto deportivo y me pregunté si estaría trabajando en él. Caminé por el embarcadero observando con atención el agua y el frente de tormenta que avanzaba rápidamente hacia mí. Para mi sorpresa, su barco ya no estaba amarrado. Recorrí con la vista el puerto deportivo y vi el barco de Jack a flote, deslizándose hacia la entrada del puerto con las velas arrastradas y el motor en marcha. Jack estaba en el timón dirigiendo el barco y navegando mar adentro. El pánico me invadió mientras corría por el embarcadero y gritaba su nombre. Recordé lo que me había dicho en nuestra segunda reunión, que no había navegado desde su jubilación y que nunca más quería hacerlo. Puede que hubiera cambiado de opinión, claro, pero algo andaba muy extraño. Jack navegaba directamente hacia la tormenta que se avecinaba y no respondió a mis llamadas cada vez más desesperadas. En cambio, él miraba directamente al mar, con una determinación inquebrantable en su rostro y una mirada extremadamente concentrada, como si estuviera hechizado o en un trance.
Yo corrí hasta el borde del embarcadero mientras la tormenta se acercaba y me asaltaron fuertes vientos y lluvia. Yo seguí gritando hasta que mis pulmones no pudieron más. Jack no se dio la vuelta y su bote se adentró en la violenta tormenta. Contacté con la guardia costera de inmediato y comenzaron la búsqueda lo antes posible. La tormenta fue intensa y violenta, pero breve. El barco fue encontrado más tarde ese día volcado y apenas a flote. Jack Brady no estaba a bordo ni en los alrededores. La búsqueda continuó durante 3 días, pero no se encontró rastro alguno y finalmente se suspendió. Las autoridades concluyeron que Jack se había perdido en el mar y se había ahogado. Nadie podía explicar por qué un marinero experimentado había zarpado durante una fuerte tormenta sin tomar las precauciones habituales. Ya saben a lo que me refiero. Muchos pensaron que se había quitado la vida, pero yo sabía que no. Oh, no. Sin duda, el mal que se había desatado finalmente había vencido a este pobre hombre, obligándolo a emprender la fatal travesía marítima que le costó la vida. Jack se había ido, pero me había dejado un regalo de despedida. Debido al caos de ese día, pasaron varias horas antes de que revisara mis correos en el teléfono. Al hacerlo, descubrí un mensaje en la cuenta de Jack, un correo sin asunto y con solo un hipervínculo. En circunstancias normales habría borrado el correo como spam, pero en lugar de eso hice clic en el enlace que me llevaba a una carpeta. Dentro de la carpeta se guardaba un auténtico tesoro de pruebas y datos, todas las grabaciones de video y audio que Jack me había reproducido durante nuestras reuniones y mucho más. Esto incluía registros, declaraciones de testigos, informes de inteligencia e innumerables fotografías y documentos que demostraban sin lugar a dudas la veracidad de los relatos de Jack. Si tuviera tiempo seguiría haciendo mi debida diligencia, investigando y estudiando cada documento y confirmando su veracidad, mientras sigo pistas y buscando más testigos, pero por desgracia me temo que mi tiempo es limitado, así que me veo obligado a grabar este breve artículo. Porque, verán, el mal que se apoderó de Jack ahora está firmemente arraigado en mi cabeza. No son solo sueños los que están plagados de imágenes de pesadillas. Durante el día me siento atraído por el océano. Yo paso horas al borde del agua mirando fijamente el mar, con un deseo abrumador surgiendo de mi interior mientras me siento atraído hacia el abismo frío e impecable. Yo lucho con todas mis fuerzas, pero temo que solo es cuestión de tiempo antes de que estas cosas que ahora controlan nuestros océanos me arrebaten el cuerpo y el alma. Por eso extiendo la mano en un último acto desesperado. Es evidente que nuestro gobierno es incapaz de detener el mal que se desató sin querer, y parece que su única prioridad es encubrir su propia complicidad en estos sucesos. Pero incluso si estoy condenado, aún tengo esperanzas en la humanidad. Yo comparto la historia de Jack con la convicción de que alguien que lo escuche puede evitar que este mal nos destruya. Las pistas seguramente están ahí, el conocimiento ancestral o la magia blanca que mantuvo a raya a estos demonios acuáticos durante tantas generaciones. Sí, debe haber una manera. Este no puede ser el final. Por favor, Dios, Buda o quien nos esté escuchando, sálvanos ahora, antes de que, sea demasiado tarde. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.